Pues agradezco su presencia y quiero hacer un reconocimiento a las organizadoras de esta charla. Les voy a pasar un tip. Si quieren que algo suceda en la vida, encomiéndenselo a una mujer, porque eso es la manera más eficiente de que las cosas sucedan. De verdad, muchas gracias por su disponibilidad, su eficacia. Yo siempre he creído que las mujeres son lo más eficiente para organizar algo, ¿no? Entonces, les agradezco el lugar, la convocatoria. Vamos a hablar de un tema que es aparentemente sencillo, pero vamos a ir viendo que tiene muchos temas colaterales de fondo y además es importante conocer cosas que a lo mejor ustedes ya saben, ya han leído, ya han escuchado, pero yo creo que es importante entenderlo como una totalidad. El tema de la conferencia, como ustedes vieron en la invitación, es básicamente sobre el gobierno actual que tenemos o que estamos padeciendo y cuál es su idea o cuál es el proyecto que el gobierno actual trae en mente y las consecuencias que puede tener para México. Ese es un tema que podríamos abordar simplemente hablando exclusivamente de lo que es el gobierno y López Obrador, pero nos vamos a quedar cortos porque tenemos que entender cuáles son las ideas que inspiran a este gobierno y además cuáles son las raíces de esas ideas. Eso es lo más importante, porque hasta que entendamos hasta el fondo cuál es de verdad la naturaleza de este gobierno, entonces sí vamos a estar en posibilidades de entender y de comprender qué clase de enemigo tenemos enfrente. Si tenemos posibilidades, porque es una pregunta que está en el aire, si hay posibilidades de derrotarlo y si las hay, ¿qué nosotros debemos hacer para ello? Entonces, espero cubrir en esta charla todos estos diferentes temas que vamos a ir tocando. A lo mejor algunos los voy a ir tocando un poco más o menos a cierta velocidad, en esto que me tengan comprensión y paciencia, porque a lo mejor vamos a tocar muchos temas diversos, pero para poder entender todo esto y además para no abusar de su tiempo tampoco. Bueno, López Obrador define este gobierno que está encabezando como la cuarta transformación. Eso ya todo el mundo lo sabemos, lo conocemos. Cuando él se refiere a la cuarta transformación, pues evidentemente significa que hubo tres anteriores. Bueno, él identifica tres, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esas tres? Creo que todo lo tenemos claro, pero es importante recordarlo. Él marca como la guerra de independencia, la reforma y la revolución mexicana. Es importante ver qué sucedió en cada uno de estos tres y por qué los está tomando como referencia. Desde ese punto vamos a ir entendiendo cuál es la naturaleza de esta cuarta transformación. Esta primera transformación a la que se refiere López Obrador, que es la independencia, pues no es otra cosa más que una guerra civil que hubo en México, ¿verdad? Una guerra en la cual hubo un derramamiento de sangre entre hermanos y a la vez significó la quiebra económica del país y la entrada de muchas de las cosas que ahora estamos padeciendo. Esa es la primera transformación. Después, si hay oportunidad, la tocamos un poco más a detalle. La segunda transformación es la reforma, o sea, es decir, las leyes que son el conjunto del pensamiento masónico que se elevaron a nivel de constitución en México y que evidentemente eran una agresión contra la identidad nacional mexicana. Esa es la segunda transformación y también trajo como consecuencia, igual que la primera transformación, trajo como consecuencia una guerra civil y esa guerra civil trajo como consecuencia la quiebra económica del país y vamos a decir, una invasión, ¿no? Y además la pérdida, que es lo más importante, de la soberanía nacional. Eso también, si hay oportunidad, lo mencionamos un poco más a detalle. La tercera transformación, la Revolución Mexicana. ¿Qué fue la Revolución Mexicana? Pues igual que la primera y la segunda transformación, esta también fue una guerra civil, es decir, una guerra entre mexicanos que trajo como consecuencia la quiebra económica del país también. Entonces, esta es la cuarta transformación a la cual él se enarbola como el heredero de estas otras tres. ¿Qué es lo que podríamos esperar? Si él mismo dice que él está tomando como referencia esas tres, y en las tres ha habido una guerra civil que ha traído como consecuencia la quiebra del país, la pregunta creo que se responde sola.
¿Qué esperamos de la cuarta transformación? ¿Qué es lo que podría pasar si no le ponemos remedio? Pues lo que pasó en la primera, en la segunda y en la tercera, ¿no? Eso, para empezar, creo que es como con lo que quiero abrir este tema, ¿no? ¿Qué significaría para México si no hacemos nada? Significaría una guerra civil y la quiebra del país. La quiebra ya la estamos viendo. En las tres primeras transformaciones es importante ver este aspecto. En la primera, pues primero fue la guerra y después la quiebra. En la segunda también, primero vieron las leyes que provocaron una guerra y la guerra trajo como consecuencia la quiebra económica. Y la tercera transformación fue la guerra que trajo como consecuencia la quiebra económica. Pero en ninguna de las tres ha sido primero la quiebra económica. Esto es muy importante porque en esta cuarta transformación lo que está ahorita en marcha es primero la quiebra económica y posiblemente pueda traer como consecuencia entonces una guerra civil. No fue como las otras anteriores. Entonces esto es muy importante tenerlo en claro. Aparentemente en esta cuarta se están brincando el paso de la guerra civil para irse directo a la quiebra económica, aparentemente, porque esas son las medidas que están apuntando, pero va a traer como consecuencia de todos modos esto. Ahora, eso es la parte, digamos, del modelo al cual se está haciendo referencia como transformación política y social de México. Ahora vamos a entrar ahora a ver cuáles son las referencias personales e ideológicas a las cuales López Obrador siempre hace referencia, ¿no? O sea, ante qué espejos él se está reflejando. Entonces, nosotros sabemos que él hace referencia a Lázaro Cárdenas, a Madero y a Benito Juárez principalmente, ¿no? Y él, pues, evidentemente se presenta como el cuarto en esta línea, ¿no? ¿Y quiénes fueron ellos tres? Que esto también es muy revelador e importante y es importante saberlo y conocerlo. Bueno, vamos a empezar del más reciente al último. Lázaro Cárdenas, presidente michoacano, que ustedes conocen muy bien, que fue además gobernador aquí de esta región. Él fue el primer gobernante en México que introdujo el comunismo y el socialismo como modelo político, económico, social y educativo, que es muy importante esta parte. ¿Qué trajo como consecuencias el que él haya hecho esto? Bueno, pues mucho del sistema educativo con el que nosotros fuimos educados y nuestros hijos son consecuencia de estas medidas que se tomaron en tiempos de Lázaro Cárdenas. Él quiso implementar ese modelo fracasado de la Revolución Rusa de 1917 en México 20 años después. O sea, cuando estaba en marcha esa quiebra económica en Rusia es cuando él la quiso implementar aquí en México. Todo el mundo cree que fue un gran presidente nacional, ultranacionalista, que vio por los intereses de nuestro país, que por eso hizo la famosa expropiación petrolera, ¿no? Bueno, ¿qué era la industria petrolera en ese momento? Bueno, estaba en manos privadas, básicamente europeas y muy particularmente inglesas. Cuando viene el proceso de que iba a ser la Segunda Guerra Mundial, el petróleo de México se convierte en un botín que se necesitaba tener control de parte de las naciones que se iban a enfrentar contra Alemania. Alemania tenía mucho interés en el petróleo mexicano, pero evidentemente Lázaro Cárdenas estaba totalmente alineado con Estados Unidos. De Estados Unidos vino la orden de expropiar las empresas petroleras inglesas y holandesas para entregársele a los intereses norteamericanos. No es porque fuera un acto de patriotismo. Sí nos sirvió en mucho la expropiación y sí se le sacó mucho jugo al petróleo mexicano en beneficio del país, pero no fue por Lázaro Cárdenas. O sea, porque ese reenfoque se dio a partir de 1940 en adelante, ¿no? Con el cual se impulsó ese periodo de 30 años que se conoce como el desarrollo estabilizador. Pero en el tiempo de Lázaro Cárdenas, él simplemente tomó las empresas y las puso al servicio de los intereses norteamericanos. Bueno, esa es la primera referencia que tiene López Obrador con el cual él se ve reflejado. El segundo es Madero. De él no hay mucho que decir porque realmente no gobernó mucho tiempo.
pero tenía unas ideas bastante exóticas, por decirlo menos. O sea, no sé si ha leído un poquito de Madero. Él era un ocultista, o sea, era una persona que confiaba desde caracoles, o sea, los echaba como si fueran cartas, echaba los caracoles, y en base a los caracoles, a cómo caían, él interpretaba y tomaba decisiones como presidente. Esas cosas que nos parecerían disparatadas, y de hecho lo eran, pues más o menos López Obrador anda en las mismas, ¿no? Entonces, por eso para él es una referencia. Además, Madero fue un agente que sirvió a los intereses norteamericanos contra el gobierno de Porfirio Díaz. El gobierno de Porfirio Díaz no iba a caer por Madero, evidentemente, ¿no? Sino que fue una operación del gobierno norteamericano para acabar con un periodo de desarrollo en México que no había tenido desde la época novohispana. Es decir, en tiempos voy a decir colonia, pero México no fue una colonia española, nosotros fuimos un virreinato, es muy diferente. Colonia era lo que tenían los ingleses y era esos territorios que solamente serían para extraer las materias primas donde no había desarrollo, no había creación de ciudades ni de nada. Nosotros fuimos un virreinato y eso es un tema para otra conferencia, y después les voy a hacer un comercial para que se animen a ver si podemos organizar una conferencia sobre este tema, que yo creo que valdría mucho la pena. Entonces, desde ese tiempo, después de la independencia, México no volvió a tener un periodo de crecimiento económico hasta que llegó Porfirio Díaz en 1876, y a partir de ahí México tuvo 33 años más o menos de un crecimiento y desarrollo que no había tenido antes, donde México se industrializó, y además Porfirio Díaz muy astutamente le dio entrada a mucha de la inversión extranjera europea. ¿Por qué? Porque dijo: les voy a dar la entrada a ellos, pero ellos no van a venir a invadirme, estamos muy lejos. Estados Unidos los tenemos aquí pegados, y si les abro la puerta se van a venir con todo. A los norteamericanos los tenía muy a raya y le dio mucha prioridad a los europeos como un asunto esencial de supervivencia, algo que evidentemente Estados Unidos no toleró nunca. No podían tirarlo antes, simplemente porque habían tenido una serie de procesos internos en Estados Unidos que lo había impedido, pero en cuanto les fue posible, se lanzaron con todo para tirar el gobierno que para ellos representaba un obstáculo para tomar la riqueza de México y sobre todo el control político, como lo hicieron a partir de la Revolución. Entonces Madero fue un instrumento al servicio de los intereses norteamericanos para cumplir con este cometido. Madero, que es el ejemplo y el modelo que toma López Obrador. Es muy importante que vayan teniendo esto en mente, y vamos a ir como tejiendo en esta historia estos hilos que aparentemente están como que sueltos, pero vamos a ver que todos están unidos. Y la tercera referencia que hace López Obrador, pues es Benito Juárez, ¿no? Bueno, el superhéroe, el gran prócer de México, ¿no? El que está en todas las calles, en todos los libros, en todas las... O sea, no hay un pueblo, por más pequeño que sea en México, que no, prácticamente su calle principal, por encima de Hidalgo, de Morelos, ya no digamos de Iturbide, pues él ni siquiera cuenta, ¿no? Está pues Benito Juárez, ¿no? Y como me imagino que ustedes saben, y los que no sepan pues se van a enterar, Benito Juárez es quizá, probablemente el traidor más grande que ha habido en la historia de México. No sé si sea el más grande, porque yo creo que está a la par de otro personaje que no es tan mencionado, pero es importantísimo, que es Valentín Gómez Farías. Valentín Gómez Farías fue el Juárez antes de Juárez, para que tengan una idea. O sea, lo que Juárez hizo en la segunda mitad del siglo XIX, lo hizo Valentín Gómez Farías en la primera mitad del siglo XIX. Muy importante, porque también fue presidente y fue igual de traidor, o peor. Ya ahorita vamos a hablar de ellos, quiero hablar un poquito más a detalle para que tengan estas referencias. Benito Juárez es esa tercera figura a la que López Obrador siempre se está haciendo referencia y al que presenta como su modelo, y al contrario, siempre está denostando la figura de Porfirio Díaz, diciendo que es el antihéroe, es la figura más detestable de la historia de nuestro país, porque representa efectivamente todo lo contrario a lo que representa López Obrador. O sea, en ese sentido sí él está correcto. O sea, Porfirio Díaz representa esa idea de desarrollo, de crecimiento,
de impulso, ¿no?, a las capacidades nacionales, y por el contrario, pues López Obrador representa pues todo lo contrario, ¿no? Bueno, entonces ahí ya tenemos los 3 periodos de la historia donde López Obrador se está tomando como referencia para su cuarta transformación, ya nos quedó claro, y ya tenemos esos 3 personajes mexicanos que López Obrador está tomando como su propia referencia personal para usarlos como modelo, como ejemplo. Entonces ya tenemos claro estas dos partes. Ahora vamos a brincar al siguiente nivel. Estos personajes, ¿qué es lo que tenían en común? ¿Cuál era su ideología por la cual López Obrador los adopta? Porque esto es lo que nos importa. En el caso de Lázaro Cárdenas, como ya mencioné, pues era un socialista. Pero ¿qué es el socialismo? O sea, ¿qué ideas son esas? ¿Qué significa? Bueno, pues el socialismo es una corriente de pensamiento y un modelo social y económico que es contrario a la naturaleza humana. Así para que no tengan dudas, eso es básicamente. ¿Por qué es contrario a la naturaleza humana? Cualquier ser humano, desde que el embrión surge, ¿no?, en el vientre de su madre, tiende al desarrollo. Esa es su naturaleza, lo trae en su información genética. Es decir, va a crecer, se va a desarrollar, sus células se van a multiplicar, etcétera, etcétera, etcétera. El comunismo, hagan de cuenta que es detener ese proceso natural. Eso significa. ¿Por qué? Ustedes van a decir, a ver, ¿qué tiene que ver el crecimiento de una persona con el comunismo? Bueno, cuando el comunismo te impone a ti como país, un país, cualquier nación o sociedad es un organismo vivo y cada ser humano es como una célula de ese ser vivo. Entonces, el comunismo impide que esas células tengan su desarrollo natural porque te impone una serie de restricciones para que tú no puedas desarrollar tu potencial natural con el que Dios te creó. Cada persona en la historia de la humanidad ha tenido una misión única, irrepetible. Toda la humanidad, o sea, todos. Nadie ha nacido de utilería, ¿no? Así como decir, pues para llenar aquí huecos, ¿no? O sea, cada persona Dios le encomendó una misión. La mayoría de la gente en la historia pues nunca supo cuál era su misión en la vida, ni siquiera tuvo conciencia de que tenía una misión que cumplir, por lo tanto no la cumplió. Y por eso la humanidad está en este estado lamentable en el que estamos, ¿no? Porque Dios creó un plan perfecto en su creación que fue alterado por el demonio, por el pecado, y entonces Dios le va compartiendo una misión para remendar esa parte. Y resulta que esa gente pues no cumplió con su misión. Entonces, bueno, pues la obra ha quedado inconclusa. Entonces, el comunismo implica o te impone que tú no puedes cumplir con tu misión, sino la que el Estado te está encomendando. O sea, el Estado te dice, tú eres un objeto, no eres una persona, no tienes derechos, no tienes libertades, y yo necesito que tú seas un obrero de lo que sea, ¿no? Y tú dices, oye, pero a mí ni siquiera me gusta hacer ese trabajo, no tengo facilidades. Yo tengo facilidades para el arte o para cantar o para lo que sea, para otras cosas, pero yo no tengo facilidad para eso que tú me estás imponiendo. Pues a mí no me importa, porque como tú no vales, tú tienes que hacer lo que yo te impongo. Ese es el modelo comunista, donde se anulan la identidad individual de cada persona para convertirte en una copia de otro. Es decir, se te anula lo que te hace único para que te conviertas en uno más del sistema. Por eso es un sistema que va en contra de la naturaleza del ser humano, como se los dije en un principio. Por eso es que está destinado al fracaso, no es por otra cosa, porque su propio ADN de pensamiento es contrario al ser humano. Entonces en automático pues rebota, no hay forma de que pueda ser exitoso. Ningún país que ha utilizado el comunismo como su modelo económico o político o social, ninguno ha progresado. No hay ninguno. O sea, si uno dice, bueno, pues ponme un ejemplo, el que quieras, pues no hay ninguno, precisamente por esta situación.
Dios siempre nos creó pues para el desarrollo. Entonces evidentemente el hecho de que Lázaro Cárdenas tomara este modelo pues iba a ser una garantía del fracaso. ¿Qué fue lo único que salvó a Lázaro Cárdenas de no pasar a la historia como el fracaso que sí fue? Pues la expropiación petrolera, ¿no? De hecho todo el mundo lo recuerda por eso, y si alguien más le dice, bueno, ¿y qué más hizo? Creo que aparecer en un billete, bueno, pero eso no fue cosa de él, ¿no? O sea, básicamente nadie recuerda otra cosa que haya hecho él, ¿no? Los que saben un poco más, pues evidentemente esta cuestión del modelo comunista. Esa es la primera, de sus modelos que toma como referencia López Obrador. Este es el primer modelo de pensamiento. Luego vámonos un poco más atrás. Con Madero ya hablamos un poco que era un pensador totalmente agnóstico. Era pues muy, o sea, ¿cómo podemos decir? Sí, agnóstico me refiero a que creía en muchas cosas, tenía ideas muy confusas. Era muy como pagano en el sentido de que creía en las fuerzas de la naturaleza, dándoles un poder que no tienen, es decir, como esto que les digo, ¿no? De que para tomar decisiones aventaba sus caracoles, o se leía las cartas, o entraba en trances y hacía meditaciones y hacía sesiones, ¿no?, de estas espiritistas para que los espíritus, ¿no?, de Morelos y de Hidalgo, bueno, según él, le dijeran qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Evidentemente su gobierno pues fue un fracaso, porque estas decisiones estaban tomadas en base a disparates y no a cuestiones lógicas y medibles. En este sentido, por eso López Obrador se ve tan reflejado en Madero. A lo mejor la gente no lo toma en cuenta esto, pero los disparates y las tonterías que está haciendo las está tomando en base a supuestos y a ideas que no tienen nada que ver con la realidad, ni se sostienen, ni tienen bases. Entonces es lógico que no funcionen. O sea, simplemente es algo lógico, ¿no? Bueno. Y la tercera referencia, que es Benito Juárez, que es el modelo, digamos, de lo que representa la masonería. Es decir, estamos hablando de tres modelos sociales y de pensamiento distintos, aparentemente, pero que están conectados. Comunismo, con Lázaro Cárdenas, esta cuestión gnóstica y toda esotérica, era la palabra que quería decir, esoterismo de Madero, y la tercera es la masonería de Juárez. Bueno, entonces imagínense este cóctel que cada uno fue suficiente para llevar al país a la ruina, cada uno en lo individual. Ahora imagínense mezclados los tres y expuestos en un solo modelo, que este es el de la cuarta transformación. Evidentemente, ¿qué es lo que esperamos? No puede ser otra cosa. O sea, no podemos decir, a ver, si yo mezclo aquí dinamita con estos otros explosivos y esto otro y lo agito todo y le pongo un cerillo, pues que como que va a pasar, ¿no? Pues evidentemente eso va a explotar. No, es que es por su propia naturaleza, no puede haber otro resultado. ¿Qué es la masonería? Porque es muy importante entender. No podemos meternos muy a fondo porque son muchos temas, pero quiero cuando menos que tengan una idea, al menos general, de lo que es la masonería. Bueno, la masonería es un pensamiento que surge básicamente de la Revolución Francesa ya como estructura. Ahora, bueno, ¿y qué es la Revolución Francesa? ¿O qué fue? ¿Qué tiene que ver? Bueno, la Revolución Francesa fue precisamente este experimento que se llevó a cabo en Francia, que se estuvo cocinando a lo largo del siglo XVIII en Francia, y que tuvo su campo, digamos, su campo de experimentación con la Revolución Francesa. O sea, cuando se lanza la gente a las calles a exigir la caída del rey, y no era solamente del rey, sino del modelo de gobierno que había. Es decir, ahí es donde surge lo que nosotros conocemos como el nuevo orden mundial, es decir, el nuevo orden del mundo. ¿Cuál era el viejo orden? Pues era el orden monárquico que se remitía hasta la antigüedad. Es decir, desde el origen del hombre, cuando empezó a tener sociedades, pues siempre se organizó en modelos monárquicos, ya sean en ciudades o en imperios, con algunas excepciones, como algunas ciudades, por ejemplo, como en Grecia, que hubo algunos intentos de una república que no tiene nada que ver con lo que después hemos tenido como repúblicas.
En la Revolución Francesa se lanza este modelo de gobierno como república, que era precisamente el aparentemente darle el poder al pueblo. Esa era la bandera, lo cual todo el mundo decía, bueno, pues es muy bueno, o sea, qué mejor que sean ellos. Sí, pero el asunto es que a qué clase de gente le estabas dando el poder. O sea, aparentemente en esa democracia donde todos eran iguales y todos tenían los mismos derechos, lo cual es muy bueno, le estabas entregando el poder a la gente menos preparada o simplemente o la más ambiciosa, que no necesariamente era la mejor. En los gobiernos monárquicos y en algunos gobiernos imperiales se formaba un grupo que se llamaba o se conocía como la aristocracia, que se supone que eran los mejores para gobernar. ¿Cuál era esa aristocracia? A veces uno confunde aristocracia con gente de dinero. A ver, no. Aristocracia era alguien que accedía a una dignidad, a una sabiduría, a un conocimiento que lo capacitaba para poder representar los intereses de la sociedad, porque fueran los más honrados, porque fueran los más instruidos. O sea, no tiene que ver con el dinero que tuvieran. O sea, algunos sí, pero no era una condición necesaria. La aristocracia era los mejores, el gobierno de los mejores. Eso significa, la semántica de la palabra aristocracia es el gobierno de los mejores. Esto se acaba precisamente con la Revolución Francesa, cuando se lanza la idea de que sea el pueblo el que se gobierne, y entonces ese pueblo aparentemente es el que inicia la época que ustedes conocieron, porque lo estudiamos en la escuela, del terror, que duró una década en Francia hasta que llegó Napoleón y puso ya aparentemente en orden, pero tomando las ideas, esa famosa trilogía, ¿no?, de igualdad, fraternidad y no sé qué otra, que son y que son las bases de la masonería. ¿Cuáles fueron unas de las propuestas que lanzó la Revolución Francesa? Acabar con el orden establecido. ¿Cuál era ese orden? No solamente era el orden del gobierno, el rey, la monarquía, el Estado, sino la religión. Eso era básicamente lo más aborrecido por ellos. Por eso en la Francia revolucionaria se quemaron iglesias y se mataron sacerdotes, monjas, y hubo una cantidad de locura terrible, como sucede normalmente en las revoluciones. Esa Revolución Francesa también tuvo su aplicación, las ideas de la Revolución Francesa, aunque fue antes, en la Revolución Norteamericana, o sea, en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, a la cual también vamos a tomar referencia. Todos los padres fundadores de Estados Unidos pues eran masones, eso me imagino que lo sabían, por eso tomaban las ideas republicanas. Y por eso el primer gobierno republicano de la historia, pues se supone que es el gobierno de Estados Unidos, y desde Estados Unidos se lanza este modelo de república, que es el único que se iba a aceptar y a tolerar a partir de ese momento. Pero ¿qué república es esta? Es una república masónica, anticatólica evidentemente, y que iba a convertirse en una dictadura también de pensamiento único. Es una palabra que hemos estado escuchando mucho, pero que no entendemos muy bien. ¿Cuál es el pensamiento único? Pues esa que no permite la disidencia, que no permite que otros piensen diferente. ¿A qué le suena? Pues a lo que tenemos ahorita con López Obrador. Él es una persona que no tolera la crítica, no tolera la disidencia, no tolera que alguien piense diferente a él. Ese rebote, ese resorte que siempre le brinca cada vez que alguien lo cuestiona, es uno de los fundamentos de la masonería. Entonces, aquí ya tenemos esta trilogía. O sea, López Obrador toma esas tres periodos de la historia, es decir, la revolución, la reforma y la independencia. Toma tres personajes, Cárdenas, Madero y Juárez, y toma tres modelos sociales distintos, que es el comunismo, el esoterismo y la masonería. O sea, son tres y tres y tres, ¿no? Al final de cuentas. Y esto nos va a hacer fácil ir entendiendo, ¿no? Bueno, ya vimos más o menos, pero ahora vamos a ver qué hay detrás del comunismo, qué hay detrás un poco del esoterismo y qué hay detrás de la masonería. Y la sorpresa
quizá para algunos, para otros seguramente no, es que detrás de estas tres corrientes de pensamiento hay una sola, hay un solo grupo que los unifica y que los proyecta. ¿Cuál creen que es este grupo? O este pensamiento. Sí, pero esa es la consecuencia. El grupo que está detrás de los tres, del comunismo, de la masonería y del esoterismo, es el judaísmo. El judaísmo, así es. Ustedes van a decir, a ver, es que el judaísmo no se murió ahí con Cristo porque bueno, pues ya ahí quedó. No. Tenemos que remitirnos hasta ese punto para entender todo lo demás, si no, no lo vamos a entender. Y es más, y tenemos que entender que esto que estamos hablando de la Cuarta Transformación y López Obrador, esto es una cuestión no solamente política, no es solamente de México, no es una cuestión actual de este momento, es una cuestión eminentemente y sobre todo espiritual. No decir, a ver, ¿cómo por qué? Bueno, pues si tengo éxito en esta conferencia van a entender por qué. Y si no, pues a lo mejor les van a quedar dudas, yo espero que no sea el caso. ¿Por qué el judaísmo las une a las tres? Bueno, vamos a empezar con el comunismo. Los ideólogos del comunismo, que eran básicamente Marx y Engels, pues eran judíos y sionistas, exactamente. ¿Por qué judíos? Bueno, eran judíos de veras. O sea, nada más que Marx, pues se cambió el nombre, no se llamaba Marx, se llamaba, tenía un apellido pues evidentemente muy judío, pero él se lo cambia. Además él estaba casado con una judía que era rica y él vivió a expensas de la mujer. El caso de Marx, cuando tengan tiempo y un rato de ociosidad, yo creo que vale la pena que se pongan a leer un poquito para que vean la clase de basura que era como ser humano él. Y de un basurero, ¿qué puede salir? Pues basura, ¿no? Evidentemente. No lo digo en mal plan, simplemente estoy diciendo lo que era, ¿no? No estoy faltando a la verdad. Si ustedes revisan su historia, su pensamiento, su proceder, eso era él, era un vicioso y bueno, es una persona de la que no creo que valga mucho la pena hablar más que para saber qué era, quién era y las ideas que él tuvo, que él generó, evidentemente fueron reflejo de su personalidad. Ese odio que él tenía contra la iglesia pues era precisamente por su raíz judía. Entonces el comunismo se identifica básicamente como ellos se ven a sí mismos como una lucha espiritual, ¿no? Eterna del bien, que ellos creen que ellos son el bien, contra el mal que somos nosotros, ¿no? Evidentemente ellos son instrumentos del demonio, eso creo que está muy claro, lo han sido siempre, y además ellos no solamente son instrumentos, así que no sean conscientes, son perfectamente conscientes y se han entregado a las fuerzas del mal para combatir al cristianismo y al catolicismo. Después vamos a ver por qué, ¿no? Eso es la parte del comunismo, y muchos, por ejemplo, en la revolución bolchevique de Rusia de 1917, los líderes todos, los líderes comunistas, el 80% de los líderes comunistas eran judíos, 80%. Eso está en los libros de historia, uno revisa los nombres y son judíos. ¿Y saben quiénes los financiaron? O sea, ¿quién pagó la revolución rusa? ¿Quién pagó la revolución rusa? La pagaron los capitales norteamericanos judíos desde Nueva York. O sea, quienes financiaron la revolución rusa, pues fueron los banqueros norteamericanos. Aparentemente son el agua y el aceite, pues no. Aparentemente, ¿qué une al agua y al aceite? O sea, no se pueden mezclar, pero ¿qué tienen en común? Pues que los dos son líquidos, ¿no? O sea, acá es igual. A lo mejor son inmezclables, entre comillas, pero son exactos, o sea, tienen la misma naturaleza, la misma esencia. Entonces, tenemos la revolución rusa hecha por judíos.
el pensamiento que inspira la Revolución Rusa, hecha por judíos también. Pasamos ahora a la parte del esoterismo, la segunda idea. ¿Qué es el esoterismo? Pues es esta mezcla de ideas que niegan la divinidad de Dios y le entregan estos poderes que solamente le pertenecen a Dios, se los entregan a las fuerzas de la naturaleza, es decir, le dan la potestad del creador a la creación. ¿Quién empezó con estas ideas retorcidas de creer en la suerte, en la predestinación, en una serie de amuletos y cosas totalmente absurdas que contradicen la revelación de Dios? Pues fueron los judíos que siempre fueron proclives a toda esta idea, ¿no? Para empezar, que ellos eran elegidos, pero al mismo tiempo que necesitaban objetos y que necesitaban fuentes de poder que no vinieran de Dios, porque eso es. Entonces ahí es donde empieza toda esta cuestión de la cábala y esta cuestión totalmente retorcida, ¿no? De entregarle poderes a objetos. Y les digo, a las fuerzas de la naturaleza, que uno puede decir, bueno, pues es que eso es el paganismo también, o sea, muchos de los pueblos primitivos creían eso, efectivamente, pero ellos no tenían la luz de la revelación y los judíos sí, en el sentido de que Dios sí se les reveló y les mostró, y ellos teniendo eso, lo echaron a un lado y tomaron. ¿Cuál es el ejemplo en el que se materializa más esto? Pues fue precisamente cuando Moisés los trae por el desierto. Y cuando Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley, y mientras él está recibiendo la revelación, estos, ¿qué es lo que hacen? Hacen su becerro de oro precisamente para adorarlo. Ok, bueno. Entonces esta parte, ¿no?, del esoterismo es una cuestión profundamente judía que se fue después inoculando, es decir, sembrando en todo el occidente cristiano. Es decir, cuando ya el cristianismo había triunfado, los judíos se encargaron de ir regando estas ideas, precisamente, que fueron las que generaron después, por ejemplo, en la Edad Media, toda esta corriente de pensamiento de las brujas, brujos, hechiceros y todo este tipo de cosas, precisamente porque era la enseñanza judía que se había ido regando con la idea de desvirtuar el cristianismo y de tratar de acabar con él. Todavía no hemos llegado al fondo del asunto, simplemente estamos entrando, es como una cebolla y le vamos quitando una capa y otra capa y otra capa y otra capa. Esa es la parte del esoterismo. Y viene la tercera parte, que es la de la masonería. ¿Cuál es el origen de la masonería? También es el judaísmo. ¿Por qué? Porque ¿cómo uno puede hacer una relación entre el judaísmo y la masonería? Porque no es tan aparente, aparentemente. ¿Por qué no es tan aparente? Pues porque los masones, su naturaleza es la secrecía, es decir, todo hacerlo en secreto y que nadie se entere. Entonces, no es tan fácil tampoco conocer todos sus secretos, ¿no? ¿Cómo hemos sabido esto que les voy a decir? Bueno, pues porque ha habido algunos que se han salido y han revelado esto. Gracias a eso nosotros hemos podido conocer mucho. La masonería, para que tengan una idea un poquito más como clara y concreta, es como una antiiglesia. A lo que más odian los masones, pues es al cristianismo, al catolicismo y a la iglesia. Y lo odian tanto que lo imitan en todo. Porque así es, ¿no? Es decir, el demonio, cuando se revela ante Dios, lo odió tanto que lo ha imitado en todo. Él ha hecho su creación alterna, aparentemente. Tiene su séquito, tiene su reino. O sea, ustedes van a ver al final cómo el demonio también lo odia tanto a Dios que lo ha tratado de copiar en todo. Por eso va a tener su anticristo también. Como Dios tuvo su Cristo, pues el demonio va a tener su anticristo. Bueno, es una copia, pero en todo es contrario. Los masones son igual. Han copiado
a la Iglesia Católica y han creado una liturgia, lo que nosotros entendemos por liturgia, que es este conjunto, digamos, de reglas o de instrucciones o de, como le quieran llamar, que permite una sana veneración y además bueno, pues que se le rinda a Dios el culto como debe de ser, de manera ordenada. Bueno, pues ellos, los masones, también han creado una liturgia contraria, y sus ritos son exactamente ritos como los vería uno en una iglesia, pero en una iglesia de Satanás. Hay sacrificios como en la iglesia. ¿Cuál es el sacrificio supremo? Pues la Eucaristía. Para los masones hay sacrificios que son sacrificios humanos y se ofrecen víctimas inocentes, normalmente son bebés porque son lo más puro. Y como eso podemos ir viendo, pero por ejemplo, de las cosas que nos queda muy claro cuál es la relación entre el judaísmo y la masonería, es que en todos los templos masónicos hay 2 columnas. Esas 2 columnas tienen un nombre, no me acuerdo cómo se llaman, pero pues es un fulano y sutano, vamos a pensar. Bueno, esas columnas, esos nombres, son los 2 nombres de las 2 columnas principales del templo de Salomón. Salomón, el hijo de David, el rey judío. Que Salomón también fue prácticamente el iniciador de mucho de esta cuestión del esoterismo en el judaísmo. Por eso lo toman como referencia los masones, ¿no? Utilizan en su alfabeto, por decir algo, los masones en sus terminologías muchas palabras hebreas también. El odio a la iglesia, el odio a la Eucaristía, a lo sagrado, a Cristo, etcétera, es una herencia evidentemente del judaísmo. Pero ¿por qué? O sea, decir, bueno, pues si son una copia de judíos, pues ¿por qué no son judíos? Bueno, porque la masonería está hecha para los que no son judíos. Es decir, hay logias masónicas que son nada más para judíos, pero hay otros ritos judíos que los judíos querían que también los hicieran los que no son judíos, pero como no les podían, los judíos es una religión que nunca hace proselitismo, que no, al contrario a la iglesia, al cristianismo, que va buscando cada vez ampliar más el mensaje de Dios y atraer más gente, más almas. Los judíos no, o sea, porque para ellos el judaísmo es una religión que se lleva en los genes y en la sangre, no es algo, o sea, sí te pueden aceptar si tú te quieres convertir, pero siempre vas a ser de segunda. O sea, nunca vas a poder estar al nivel de ellos, porque tendrían que sacarte toda tu sangre y meterte sangre de ellos, y de todos modos en tu información genética para ellos, de todos modos no eres judía o judío, ¿no? Lo que seas. Entonces, ellos, para que la gente del común que no son judíos pudieran también tener esos ritos blasfemos, inventaron la masonería con la idea de ser otro camino para atacar y destruir, o tratar de destruir a la iglesia. Porque además la iglesia, por supuesto, tenía desde el principio, es decir, si nosotros tomamos la Sagrada Escritura, olvídense de cualquier otro libro, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, ahí viene clarito que los escritores sagrados, los evangelistas, por ejemplo, en el caso de San Lucas, que escribió los Hechos de los Apóstoles, y en las cartas de los apóstoles viene muy claro que ellos desde el principio identificaban a los judíos como enemigos de la iglesia y que si quisieron infiltrar para destruirla, o sea, ahí viene, no son teorías de conspiración, eso está consignado en la Sagrada Escritura. Entonces, nosotros debemos de tener eso muy en claro y no tener miedo a decirlo, porque simplemente estamos repitiendo lo que dice la Sagrada Escritura. O sea, no crean que estamos aquí conspirando y así. No. Nos estamos remitiendo a lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces, para que los judíos pudieran,
como la iglesia desde su origen tenía identificado quiénes eran sus enemigos, que eran los judíos, necesariamente los judíos utilizaron gente de la cual la iglesia no necesariamente iba a desconfiar porque no eran judíos, o sea, es gente aparentemente común, y por eso crean estos otros grupos y van creando herejías con la idea de destruir a la iglesia. No nos hemos salido del tema de que estamos hablando de la cuarta transformación del observador, o sea, para decir, oye, espérate, esto ya se convirtió en una charla de historia de la iglesia. No, estamos hablando de lo mismo, porque estamos entrando a lo que son los fundamentos y las raíces del pensamiento que inspira a López Obrador. Bueno, entonces ya estamos ahorita en esta parte de la masonería, que está conectada y que es una creación del judaísmo. Bueno, ahora pues tenemos que entrar a ver qué es el judaísmo para entender por qué desde ahí surgió estas tres corrientes de pensamiento, que son las que ha adoptado López Obrador y sus principales modelos en la historia, y que van a tener como consecuencia la destrucción de nuestro país si no lo impedimos. ¿Qué es el judaísmo? Bueno, aparentemente es una religión, pues es lo que siempre hemos aprendido, una de las tres religiones monoteístas. Para los judíos, si ustedes le preguntan a un judío qué es el judaísmo, ellos van a decir que es un pueblo o que es una raza, porque es lo que a ellos más les gusta decir, que son una raza. Nosotros ahorita vamos a desmontar la idea de que son una raza, e incluso de que ya son una religión. Ya no son una religión. ¿Por qué? ¿Por qué surgió como qué es una religión, para empezar? Bueno, como ustedes saben, religiones significa religar, o sea, volver a ligar algo que estaba unido y que ya no está unido. Por eso hay que reunirlo, religarlo. ¿Qué es lo que estuvo unido y después ya no estuvo unido? Bueno, pues la relación de Dios con el hombre antes de la caída del pecado. Cuando viene la caída, esa unión que era, pues eso era una unión, se rompe, se separa, y entonces se necesitó un puente que Dios tendió, o sea, creó hacia el hombre, porque el hombre solo no podía tender un puente hacia Dios, era Dios el que lo iba a tender hacia el hombre. Eso es la religión, es decir, la revelación a través de la cual Dios le fue indicando al hombre a dónde lo quería llevar y por dónde tenía que irse y cómo evitar el caer en el error, en fin, todas estas instrucciones que Dios le fue revelando a ciertos hombres en conjunto, y cuando se compendian, cuando se reúnen, se convierten en esa religión que es esta serie de reglas que Dios le da al hombre para llevar una vida ordenada. ¿En qué momento esto se empieza a adulterar? Pues desde el inicio, básicamente. ¿Por qué? Porque Dios le fue revelando a los hombres una serie de cosas, y los gobernantes y la casta sacerdotal, que era la encargada de la interpretación de esta revelación, la fue adulterando a su conveniencia. Eso es lo que hicieron los judíos desde siempre. ¿Por qué? Y por eso es que tenía que haber profetas. ¿Qué eran los profetas? Eran los correctores que Dios mandaba para que regresara el pueblo al camino correcto. Si las autoridades hubieran hecho su papel, ¿no?, de hacer una buena interpretación y se hubieran preocupado realmente por el crecimiento espiritual del pueblo, no se hubieran ocupado los profetas, no hubieran sido necesarios. Fueron necesarios como una medida extraordinaria que Dios mandaba, presente, porque decía, bueno, estos otra vez ya se volvieron a salir del redil, pues ahí les va un profeta. ¿Y qué les pasaba a los profetas en Israel? Pues los mataban. ¿Por qué los mataban? Pues porque la casta sacerdotal se sentía en riesgo con esta gente, ¿no? Bueno, entonces, esta religión, aparentemente la judía, ¿cuál era su función? ¿Para qué Dios le revela? Vamos a irnos un poquito más para atrás. Cuando se da esta ruptura entre que el hombre cae en el pecado y Dios se encarga de volverse a comunicar, les hace una promesa. ¿Cuál es la promesa que le hace? Pues que va a venir un redentor que los va a volver a poner el orden que había en el principio. Entonces le dijo, necesito que ustedes se mantengan siguiendo estas reglas, porque de este núcleo es de donde donde voy a mandar a que se cumpla mi promesa. Esa era la única razón por la cual los judíos
tenían no una predilección como tal, sino una encomienda, una misión especial de Dios, específica, no especial, sino específica. Pero ¿por qué no es una raza? Porque es lo que les he dicho, es una religión. Sí, ya vimos que es una religión y cumple con lo que normalmente uno entendería por religión. ¿Por qué no es una raza? Porque se mezclaron con otros pueblos. Y Dios de todos modos siguió revelándoles y siguió enviándoles profetas. ¿Eso qué significa? Esto es muy importante, porque si hubiera sido una cuestión racial, en el momento que se empiezan a mezclar, Dios ya no los hubiera querido. No les cambió la promesa, aunque se mezclaran con otros. ¿Por qué? Porque para Dios la misión de ese núcleo social no tenía que ver con sus genes, sino con la misión que les había encomendado. Es muy importante, importantísimo. ¿Por qué? Porque los judíos siempre han defendido que son una raza. ¿Qué diferencia hay entre decir que son una raza y que son una religión? Aparentemente para nosotros no sería ninguna, pero es una diferencia enorme. Porque si nosotros decimos que es una raza elegida, significa que Dios algo en su genética tiene diferente a nosotros. Esa es la parte fundamental. Los judíos se consideran diferentes a nosotros, eso yo creo que todos. Que son los únicos seres humanos con alma y que el resto pues no la tenemos. Por eso ellos defienden tanto que son una raza. Y lo peor que le puedes decir a un judío es que no son una raza. Son un pueblo con tradiciones, con una historia en común y lo que ustedes quieran decir, que fueron una religión, pero que ahorita ya no, o sea, no son una raza, porque además ya no existen judíos de los originarios. O sea, los que vemos ahorita pues son eslavos, es decir, gente del norte de Europa, que no tiene nada que ver, o sea, que ha heredado la tradición, pero realmente no tiene nada que ver con lo que fueron los semitas originarios, ¿no? Bueno, entonces no son una raza. Es muy importante este aspecto, porque con eso nosotros entendemos que la redención no viene por ser ellos una raza elegida. Era un pueblo que Dios escogió para una misión y que a Dios no le importó que se mezclaran con otros pueblos. Eso es muy importante. Por eso pero esto también es muy importante. Cuando viene Cristo a decir, ustedes adulteraron todo, por lo tanto de aquí empieza, este es un nuevo inicio. Ya lo de atrás ya quedó obsoleto y este es un inicio nuevo. Los judíos dicen que la promesa de Dios no se ha roto. O sea, por eso ellos están esperando un Mesías. La iglesia siempre ha dicho, esa promesa quedó abolida. ¿Por qué quedó abolida? Bueno, abolido significa que ya no está vigente. Les voy a hacer una pregunta. La promesa que Dios hizo a los judíos de que iba a mandar un redentor, ¿Dios rompió su promesa por haber mandado a Cristo o no? ¿Ustedes qué piensan? Dios cumplió con su palabra. ¿Quién rompió con el pacto? Así es. Esto es muy importante también, porque hay gente que piensa que Dios es el que rompió la promesa. No. Dios les prometió algo y Dios lo cumplió, porque Dios cumple sus promesas. La promesa fue mandar al Redentor, al Mesías, y lo mandó y cumplió, punto. Ahora, la alianza que tenía la antigua alianza consistía en que ese pueblo iba a recibir a su Mesías. Cuando ese pueblo rechaza al Mesías, esa alianza queda rota. ¿Pero quién la rompió? Así es. Entonces queda rota. Así es. Cuando ellos se dan cuenta, entonces ahora sí ya vamos a entrar de lleno a lo que es la parte judía. Entonces ya vimos que no es un pueblo, que es muy importante que lo entiendan. Fue una religión hasta que rompieron la promesa con Dios. La alianza ellos la rompen. En ese momento dejaron de ser una religión. ¿Por qué? Porque ya no unían. La función de la religión era la de la unión del hombre con Dios. En ese momento dejaron de ser una religión porque dejaron de unir a Dios con el hombre. ¿Cuál fue el último profeta judío? Pues fue San Juan el Bautista, que fue el que anunció al Mesías, así es. Y además pues fue el primer cristiano también. No digo, me refiero al primer profeta
que fue judío y que al mismo tiempo se convierte al cristianismo, ¿no? Entonces, ahí termina esa promesa, la religión judía, uno puede decir que termina y ahí se acabó, porque dejó de ser religión, ya no volvió a unir a nada, o sea, a Dios ya no estaba unida. Entonces, a partir del año, vamos a decir, 33, para acá, ¿qué ha sido el judaísmo? Si no es una raza y no es una religión, entonces, ¿qué es? ¿Tradición? Pues es una pregunta que yo les hago, ¿qué creen que sea? Yo estoy trabajando un artículo sobre esto y yo, en base a estos elementos, he llegado a la conclusión de que básicamente es una ideología política, diabólica, obviamente, ¿no? Ellos se convirtieron, y de esto que voy a decir sí es muy fuerte, pero yo creo que nadie se va a asustar. Ellos se convirtieron, bueno, sí se convirtieron en una religión, cambiaron su religión, pero se convirtieron en la religión del demonio. Es decir, son el puente que une al demonio con el hombre. Ellos son ese puente. O sea, el judaísmo sí, si fuera una religión, sería para unir, pero al demonio. O sea, simplemente usando la palabra de religar, aunque no digamos a qué, con qué. Como en ese sentido, pues sí, uno puede decir, sí, siguen siendo una religión, pero ya no con Dios. Nosotros, cuando hablamos de religiones, pues estamos pensando evidentemente en la relación con Dios, no con el demonio, ¿no? Entonces, el judaísmo, a partir de que viene Cristo y que vieron ellos que ellos mismos cancelan la alianza con Dios, porque ellos la cancelan, y que evidentemente Dios se volca con la iglesia, y ahí es donde se derraman todos sus dones y gracias y etcétera, etcétera. A partir de ese momento ya el judaísmo le declara la guerra abierta a Dios, al que ellos consideran que los traicionó, aunque no fue así, y además pues a su hijo y a la esposa del hijo, que es la iglesia. Estamos en la cuarta transformación, no nos hemos salido del tema, pero es importante llegar hasta el núcleo. Este es el verdadero núcleo, porque de aquí surge todas estas ideas que hemos repasado, de este núcleo de odio, de guerra declarada contra Cristo, de guerra declarada contra la iglesia. De este epicentro es de donde surge la masonería, de donde surge el esoterismo, de donde surgen todas las herejías, de donde surge el protestantismo, de donde surge el comunismo. Por eso teníamos que llegar a la raíz. Si no llegábamos a la raíz, no íbamos a entender qué es lo que está pasando en México en el año 2019 y lo que nos espera. Ya que llegamos hasta el fondo, ahora sí ya tocamos el fondo, ya entendimos, ahora sí ya tenemos la claridad de que esta batalla contra la cuarta transformación, contra López Obrador, no es una batalla política, electoral, no es una batalla material. O sea, sí lo es, vamos, se lo voy a decir más claro, es una batalla espiritual que se va a reflejar en la política, en lo electoral, en lo social. Pero la batalla la tenemos que dar acá arriba, porque nuestro enemigo está ahí. Nuestro enemigo es espiritual, estamos en una batalla espiritual. Estamos peleando por el alma de nuestra patria. ¿Dónde está el alma de nuestra patria? O sea, ¿qué es? ¿Dónde está? Pues somos todos al final de cuentas, es la historia, es los mejores hombres y mujeres que hemos tenido, las tradiciones. O sea, eso es lo que está en juego. Es la tierra a la que decidió venir a vivir la Virgen de Guadalupe, no es casi nada, ¿no? Entonces, esto es lo que está en juego. Ustedes tienen que entender que el protestantismo, el protestantismo inglés, que después fue el angloamericano, es decir, el inglés y el norteamericano. A ver, fíjense, el protestantismo angloamericano, el judaísmo, el comunismo y la masonería, estos 5 cabezas de este dragón odian a México. Espero que lo tengan claro. ¿Por qué odian a México? Porque está la Virgen. Claro. Ahora, ¿por qué odian a México otra vez? En primera, pues evidentemente, pues porque aquí vino la Virgen María
a fundar una nueva raza, que es el mestizaje. Bueno, pero hay otra, digo, esa es la razón fundamental. Cuando ellos dijeron, esta es tu tierra, María, pues contra esta tierra vamos. Y por eso han sido 500 años de estar atacando y tratando de destruir la obra de la hispanidad, porque esto no empezó con la revolución, con la guerra de independencia, esto venía desde mucho antes. De hecho, la finalidad de crear las 13 colonias norteamericanas era con la idea de destruir el imperio hispano-católico. O sea, era para eso. Y decir, ese territorio al que nosotros odiamos, porque ahí es donde habita la Virgen de Guadalupe, nosotros lo tenemos que destruir. Estas 5 cabezas que ya les mencioné, son las que representa López Obrador. Hasta, ustedes dicen, ¿qué tiene que ver el protestantismo angloamericano? Pues también, por eso él está tan unido a los evangelistas, es decir, al protestantismo más judío que hay en México. O sea, está ahí todo. Quiero que lo tengan clarísimo. Estas 5 cabezas demoníacas son las que representa López Obrador y su cuarta transformación. Porque si él se muriera mañana, Dios así nos lo conceda, él, está su equipo que va a seguir con estas ideas. O sea, esto no se acaba con él. Tenemos que arrancar, es como... De raíz. Así es exactamente. O sea, tenemos que arrancarlo de raíz. Bueno, entonces... una de las razones es precisamente pues porque es la tierra de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe, pero también actualmente México, no sé si lo saben, me imagino que sí. Esto es un tema que muchos dicen, no, pero es que según las cifras no es así, pero la realidad es que así es. México es el país más católico del mundo, aunque por número es Brasil, pero el catolicismo de Brasil es una cosa tan revuelta entre todo tipo de cosas así locas, que evidentemente no es un catolicismo así como que el catolicismo, lo que queda del catolicismo originario, el país más abundante de católicos todavía es México, ¿no? Que recibimos la evangelización más pura, que fue la española. Entonces, ¿ustedes creen que estas 5 cabezas angloprotestantes, judías, comunistas, masónicas y esotéricas, por eso es que odian a México, evidente, porque saben que México es ahorita el semillero del catolicismo en el mundo? De aquí ahora nosotros estamos exportando evangelizadores y misioneros y de todo, sacerdotes. Ustedes saben que durante muchos años, cuando menos en el tiempo del cardenal Sandoval Iñiguez, don Juan Sandoval Iñiguez, Guadalajara era pues sin exagerar, era el nido de la iglesia, es decir, era el semillero. ¿Por qué? Porque el seminario de Guadalajara era el seminario que más sacerdotes aportaba a la iglesia universal, o sea, ni en Roma. Donde más sacerdotes se ordenaban cada año, la diócesis que más sacerdotes aportaba a la iglesia era la de Guadalajara. Entonces, y bueno, y además, y esto es como por casualidad, pues claro que no, eso es consecuencia directa de la sangre de los mártires, que también aquí en Zamora se dio. O sea, si tenemos el catolicismo y estamos nosotros aquí todavía pudiéndolo platicar, somos nosotros herederos de esa sangre que se derramó, para que nosotros ahorita en el 2019 pudiéramos todavía ir a escuchar misa, confesarnos, recibir la Eucaristía. Si esa gente no hubiera derramado su sangre, nosotros no estaríamos ahorita aquí pudiendo acceder a los sacramentos. Ahora, ya vimos qué es la cuarta transformación, cuáles son los personajes que inspiran a López Obrador, cuáles son los momentos históricos que él toma como referencia, ya vimos cuál es la ideología que lo inspira, ya llegamos hasta el fondo. O sea, ya cumplimos la primera parte de la finalidad de esta conferencia. ¿Cuál es la segunda parte? La más importante de todo esto, porque esto primero pues simplemente era identificar a nuestro enemigo. En una guerra uno siempre tiene que identificar al enemigo para saber cómo actúa, cómo piensa, por dónde nos va a golpear, etcétera. Ya lo identificamos. ¿Cuál es la segunda parte? Esta ya es la más rápida, ¿no? Básicamente son 2 preguntas.
Ya que entendimos todo esto y contra quién estamos peleando, una de las preguntas es, ¿tenemos posibilidades reales de derrotarlo? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta se responde si respondemos la primera. Si es que tenemos posibilidades reales de derrotarlo, nosotros, los que estamos aquí, ¿qué podemos hacer? Que al final de cuentas, la idea de esta conferencia no es simplemente para que se lleven pues un breviario cultural de cosas que son interesantes pero que pasaron hace mucho tiempo. No. La finalidad de esta conferencia es que cada uno nos llevemos una responsabilidad muy concreta de saber que nosotros llevamos sobre nosotros, somos un pedazo de patria que Dios nos encomendó a nosotros, y que si nosotros no defendemos ese pedazo de patria, nadie más lo va a defender. Y por muchas de las omisiones que hemos nosotros dejado de hacer, pues por eso son omisiones, 30 millones o quizá menos, pero la suficiente cantidad de gente puso en el poder a gente que no era la que nosotros deberíamos de tener actualmente, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ya que vieron todo este panorama, ¿no?, que no se ve nada halagador, ¿hay posibilidades reales de derrotar este monstruo que tenemos enfrente? Yo les hago esta pregunta. Bueno, yo estoy convencido de que efectivamente las hay. Y otra cosa, aparte, si no las hubiera, las tendríamos que crear nosotros, aparte, ¿no? Pero sí las hay. Si no las hubiera es porque no creeríamos ni confiaríamos en la providencia. Pero como sí confiamos, eso es lo que nos da la garantía de que sí las hay. Bueno, la humanidad ha enfrentado peligros quizá peores, ¿no? Ha enfrentado, por ejemplo, pues al comunismo en la Unión Soviética. Parecería imposible que cayera, ¿no? Bueno, a los que tenemos más de 40 años sabemos lo que fue la Unión Soviética, lo que representó el comunismo. Parecería imposible cuando nosotros lo veíamos en nuestra infancia, en la adolescencia, que ese modelo, que ese grupo de naciones tan poderosa que competía con Estados Unidos iba a caer algún día. Parecía imposible de verdad, ¿no? Y cayó. ¿Por qué? Pues por lo que vimos al principio, porque su propia naturaleza, que va en contra de la naturaleza del ser humano, garantizaba que eso se iba a caer. ¿Cuál es la garantía que tenemos en la cuarta transformación? Porque es una garantía. Que sus errores nos dan la certeza y la garantía de que esto se va a caer. O sea, es una construcción tan mal hecha que se va a caer. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros vamos a estar abajo o a un lado? Porque si se cae y estamos abajo, pues se nos nos va a aplastar. Esa es la parte más difícil. ¿Cómo nos podemos hacer a un lado cuando estamos dentro de un país? O sea, no podemos agarrar un pedazo de nuestro país y aislarnos. Eso no, quisiéramos hacerlo, pero no podemos. Pero podemos evitar que cuando se venga esto abajo nos agarre totalmente desprevenidos, ¿no? Que esa es la finalidad. Entonces, la primera pregunta ya está respondida. ¿Hay posibilidades reales de derrotarlo? Sí, sí las hay. ¿Cuáles son? ¿Qué hay que hacer? Esa es la parte más difícil de toda esta conferencia. Esa es la pregunta más difícil. Esa es una de las respuestas, exactamente, porque como dijimos que es una lucha espiritual, tenemos que combatirla desde el terreno espiritual, pero no solamente. O sea, esa quizá donde tengamos más impacto y más poder sea ahí. Pero eso tenemos que aterrizarlo en algo concreto. Por ejemplo, rezar el Santo Rosario está bien y eso es fundamental. Ahora la pregunta es, por ejemplo, rezarlo ¿dónde? ¿En nuestra casa? ¿O por qué no salimos a rezarlo en la calle? Es que ya es el mismo rosario, pero el impacto es mucho más. Porque, o sea, la Virgen y las promesas que nos ofreció con rezar el rosario se cumplen igual, pero hay un factor extra, ¿no? Que hay un impacto social. Eso es un acto ya político. Digo, no quiero mezclar una cosa con la otra, que quede bien claro, pero al final de cuentas estamos tomando una acción social concreta si salimos a rezar el rosario en la calle. Yo les propuse, creo, no sé, la vez pasada que nos vimos, que deberíamos, yo no lo hemos hecho todavía, pero hay que hacerlo, o sea, de verdad hay que hacerlo y hay que organizarnos para hacerlo, de salir a rezar el rosario
rodeando, por ejemplo, las sedes del poder, por ejemplo, aquí la presidencia municipal. Yo no sé si el presidente municipal, no me interesa ni de qué partido es, si cree o no, no me interesa. O sea, ni les voy a preguntar, ni me digan tampoco. El presidente que sea. Me imagino que cualquier gobernante que de repente vea una persona y de repente 2 o 3 que están caminando, rezando el rosario sin otra cosa, no es un acto de provocación, se va a sentir incómodo, ¿no? Yo creo. O sea, si está haciendo las cosas bien, va a decir que están rezando porque todo salga bien. Yo así lo sé. O sea, si yo estuviera ahí y yo trato de actuar bien, digo, esta gente está rezando porque todo salga bien. Pero si está haciendo el mal, se va a sentir incómodo. Pues es como esta cuestión de Jericó, ¿no? De estar rodeando. Pero las trompetas de Jericó que narra la Biblia, que tiraron las murallas, pues eran unas trompetas y no tenían otra cosa, ¿no? La fe de la gente. El rosario es un arma, eso sí es un arma. Total, es otra cosa, no tiene nada que ver con trompetas, ni cuernos, ni nada de eso. Este es un arma de verdad muy poderosa. Eso es una acción, es una. Hay otras, ¿qué más se puede hacer? O sea, esa es una, y es importantísimo hacerlo. Otra es el tomar una parte activa en el activismo social, civil y político. Eso es muy importante, porque no lo hemos hecho. O sea, bueno, Gustavo y yo, Gustavo mi compañero, tenemos 25 años, con algunas pausas, pero 25 años, bueno, él tiene más, como 30, 35 años, siendo un activista político. Nosotros sabemos lo que estamos diciendo. Es quizá una de las labores más ingratas que hay, porque además la gente en tiempos normales no te hace caso, no te escucha. Y en tiempos extraordinarios como este, pues la gente a veces está tan asustada que a veces no necesariamente te va a hacer caso tampoco. Nosotros necesitamos, para poder tomar acciones, estar serenos, estar confiados en la misericordia, en la gracia de Dios, evidentemente, y estar decididos a correr ciertos riesgos que en tiempos normales no correríamos, pero estos no son tiempos normales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, ¿cómo nos podemos comprometer social, civil y políticamente en ser un factor que pueda detener el avance del mal que se nos está viniendo encima, porque no lo estamos deteniendo? Hagan de cuenta que somos como una presa, la muralla de una presa, y si tú le quitas ladrillos a esa presa, pues eso se va a venir y te va a arrasar. ¿Qué es lo que estamos viendo? Esa cuarta transformación es esa presa que se está derramando y que nos está inundando. Nosotros tenemos que ser esa pared que va a contener eso. ¿Cómo? Esa pared no se construyó sola. La tenemos que construir con acciones concretas, que es a lo que yo también quiero invitarlos a tomar una participación activa. ¿En qué? Hay varias opciones ahorita en el país, precisamente opciones que no existirán en otro momento, pero que ahorita pues hay que hacerlas. Por ejemplo, les voy a poner, no voy a hacer comerciales ni nada, ¿no? O sea, cada quien tomará la decisión que quiera, pero por ejemplo está el Congreso Nacional Ciudadano de Gilberto Lozano en Monterrey, que es una agrupación que ha hecho una labor que yo considero muy importante, muy valiente. Lo mismo que yo les he dicho, lo dice él. A mí eso de verdad me sorprendió, porque un cuate de ese nivel, tan expuesto, que diga contra el sionismo y que la masonería y esto y lo otro, pues eso yo no lo había visto, ¿no? O sea, obviamente no hay ningún político que lo diga, ni uno solo, que yo conozca, a lo mejor si ustedes conocen alguno, pues díganme, pues yo no conozco ninguno. Este cuate ha tenido los pantalones para decirlo. Está la iniciativa que lanzó hace un par de semanas la Coparmex de su proyecto alternativo de nación, que también es importante estudiarlo y seguirlo. O sea, son los empresarios a nivel nacional que evidentemente saben que todo lo que ellos representan está en peligro, y aunque no siempre han visto por el bien del país, pues ahorita no les queda de otra y están poniéndose las pilas. Es decir, estamos viendo estos momentos extraordinarios que no habíamos visto precisamente pues porque los momentos no lo habían exigido, ahorita sí lo exigen. Es decir, otro ejemplo muy importante. En la guerra cristera vimos actos de heroísmo que no se hubieran dado en tiempos normales, pero en esos momentos las circunstancias exigieron un extra de la gente, por eso eran extraordinarios, ¿no? Otra opción
ya en la parte política como tal. Estas son en la parte del civil o del activismo ciudadano, y en la parte política pues está este proyecto de formación de este partido que se llama México Libre, como una alternativa ante la avalancha política que está generando Morena, y además con sus aliados a los que está avasallando, como el PRI, que obviamente ya nos quedó claro que son lo mismo. El PRD lo combate simplemente pues porque son como demonios peleándose pues pero no es que sea una alternativa, evidentemente, ¿no? El PAN, que está barrido, obviamente quedó barrido y trapeado, y yo no le veo alternativas ahí. Yo nunca he militado en ningún partido político, ni les he hecho promoción ni nada, cero. Pero pues sí veo la situación, es decir, pues yo sé que en el PRI no está la alternativa, no la veo tampoco en el PAN, y no hay otros partidos. O sea, veo esto que es el único contrapeso que se ve que puede ser el contrapeso. Bueno, pues es una opción. Yo no digo si es, no le voy a poner calificativos, pero es que no hay otra. O sea, ese es el asunto. Y hay otras cosas muy concretas que podemos hacer, que yo les quiero dejar como una iniciativa, para que vean que yo ya les fui adelantando un poquito la tarea. Les voy a dejar, este es como el postre de la conferencia y como el regalo final. Ya muchos de ustedes que me han escuchado en la otra plática que tuvimos van a escuchar, ya esta historia la conocen, y les pido paciencia porque la voy a tener que repetir, pero para los que no estuvieron, yo creo que es importante. Una de las acciones civiles y religiosas más importantes que podemos hacer es una que tuvimos como iniciativa hace 2 años en Guadalajara, a raíz de que nos pusieron la figura esta horripilante del sincretismo, que no sé si saben que es una figura que mezcla la imagen de la Virgen de Guadalupe con la Coatlicue, con la diosa que devoraba a sus hijos. O sea, la deidad prehispánica la mezclaron con la Virgen de Guadalupe y la pusieron como un monumento en el centro de Guadalajara. Esa figura blasfema, evidentemente, que es la Virgen de Guadalupe, pero coronada con serpientes. Imagínense lo que es esto, ¿no? Y rodeada de cráneos, ¿no? O sea, una cosa espantosa. Bueno. Y el Baphomet, exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces nosotros, bueno, pues un grupo como ustedes, o sea, no éramos otra cosa más que ciudadanos indignados, católicos, convencidos de nuestra fe, y que estábamos molestos con eso, salimos a manifestarnos nuestro repudio ante esta blasfemia. Hicimos varias manifestaciones, y la última, que fue la que convocó más gente y que fue así, tuvimos la iniciativa de hacer algo inédito en la historia del país. ¿Qué significa inédito? O sea, que nunca se había hecho en la historia del país, ni en la época cristera. ¿Qué fue lo que hicimos? Hicimos la primer toma espiritual de una ciudad. ¿Qué es una toma espiritual? Bueno, pues fue la iniciativa de convocar a los católicos a marchar llevando la imagen de la Virgen de Guadalupe y haciendo eso que es una... Cuando es una... Estamos hablando de términos militares. Una toma, por ejemplo, de una ciudad es presente cuando un ejército entra, derrota al enemigo y se queda con la ciudad. Eso es una toma militar. Acá es lo mismo, pero espiritualmente. Es un acto más simbólico, pero sí tiene un impacto, porque es entrar en peregrinación, desafiando realmente a la autoridad, porque eso es, tenemos que pedirle permiso, pues porque son las reglas, pero estamos desafiando a la autoridad al final de cuentas, rezando el rosario, así en voz alta que se vea, mostrando la imagen de la Virgen de Guadalupe y leyendo el texto de una toma espiritual, donde decimos: nosotros estamos tomamos esta ciudad y la ponemos a tus pies, Virgen Santísima. Es una oración. No, realmente es que fuimos a hacer esa cuestión del sincretismo y terminamos afuera de un templo, porque aparte nosotros lo hicimos en contra del parecer de la Arquidiócesis de Guadalajara, que eso fue lo peor de todo, ¿no? O sea, ese fue el colmo de los colmos, donde del cardenal José Francisco Robles Ortega salió a defender la imagen
y esa blasfemia, y el cardenal Sandoval salió a decir esto es una blasfemia, o sea, pues uno de los dos estaba equivocado, evidentemente, ¿no? Entonces, nosotros fuimos a hacer esta toma espiritual. Y después la repetimos un mes después, esto fue en noviembre, a principios de noviembre, y un mes después, a principios de diciembre, hicimos la toma espiritual. Bueno, espérame. Pero esta toma espiritual de Guadalajara, para que fuera más así, convocamos a la Guardia Nacional Cristera, que aquí creo que también hay en Zamora. Y esa Guardia Nacional Cristera entró a caballo a la ciudad. Entonces la toma se hizo a caballo, no todos, porque pues yo dije, pues yo me voy en mi bicicleta. Entonces íbamos caminando y la guardia iba detrás, ¿no? Con sus estandartes y todo. Entonces fue una cuestión que se vio efectivamente como una recreación de uno de los acontecimientos de la guerra cristera, donde los cristeros a caballo entraron, ¿no? Entraban a las ciudades. Eso fue lo que nosotros hicimos. Un mes después lo volvimos a hacer, pero en la Ciudad de México, lo cual eso sí fue todavía pues mucho más importante, porque ahí además de que nos llevamos a la Guardia Nacional Cristera de Jalisco hasta México, sin caballos obviamente porque era un show llevarlos, además el que encabezó la toma espiritual, es decir, el que hizo la toma espiritual de la Ciudad de México fue el cardenal don Juan Sandoval Íñiguez, él directamente. Hicimos una misa en el estadio del Cruz Azul, salimos en procesión con una custodia gigantesca con el Santísimo por las calles de la Ciudad de México en domingo, y las escenas que se veían eran impresionantes porque la gente salió a comer o lo que sea en restaurantes, y de repente cuando veían eso, la gente se pone de rodillas, la gente que iba caminando, o sea, era algo impresionante. Y termina la peregrinación, la procesión, cuando el cardenal lee exactamente la misma oración que habíamos dicho en Guadalajara, y él hace la toma espiritual de la Ciudad de México. Y, bueno. Nosotros estuvimos ahí, Miguel, Lidia. ¿A ustedes fueron a México? ¿En serio? Bueno, pues ya. Para que bueno, aquí están dos testigos presenciales de que fue. 8 personas. Mira. Bueno. Yo les tengo En diciembre. Diciembre del 2017. Pues yo les quiero dejar como postre de esta conferencia un regalo para Zamora, y al mismo tiempo es un reto, una tarea, y al mismo tiempo es pues un regalo. Yo les quiero proponer que se organicen, y en la medida de lo que yo pueda ayudarles también, para que hagamos la toma espiritual de Zamora, trayendo a la Guardia Nacional Cristera y trayendo, y que el que la encabece sea el cardenal Juan Sandoval Íñiguez. El regalo que les quiero dejar es que yo ya se lo dije al cardenal Sandoval y él dijo que sí, que él venía a hacer la toma espiritual, a celebrar misa, a hacer la procesión con el Santísimo, y que él hacía la toma espiritual de Zamora con la Guardia Nacional Cristera. Póngale fecha. Les quiero proponer lo siguiente. El 20, más o menos 21 de septiembre, nos queda un mes más o menos, viene a México un amigo mío de Argentina, que es un intelectual, catedrático, y bueno, es una lumbrera, ¿no? Él ha escrito muchos libros, pero él viene a presentar a México, viene a hacer una gira continental y va a pasar a México. Viene se llama Cristian Iturralde, es un escritor muy joven, va a tener 40 años cuando mucho, pero es alumno, es del mismo grupo, ¿no? De ellos. Viene a presentar 2 libros. Uno se llama La Inquisición, un tribunal de misericordia. Nada más con el puro título saben que el libro es tan retador que evidentemente, claro, porque él viene a demostrar, él con su libro demuestra todas las falsedades que se han levantado sobre la Inquisición, demostrado documentalmente cómo fue un tribunal de misericordia, contrario a lo que nos han contado. Bueno, 2.
viene a presentar otro libro que se llama 1492, El fin de la barbarie y el inicio de la civilización. ¿De qué se trata ese libro? Pues precisamente de lo que sucedió en los años previos a la llegada de los españoles aquí en América y toda la cantidad de cosas que estaban sucediendo, como sabemos, sacrificios humanos, la antropofagia, etcétera, todo eso que se abolió cuando llega el cristianismo, ¿no? También es algo muy desafiante, ¿no? Él viene a presentar a la Ciudad de México, está como el 17, 18 de septiembre, lo voy a llevar a Guadalajara el viernes 20 de septiembre, y mi plan, mi proyecto es traerlo aquí a Zamora el sábado 21 para que ustedes lo escuchen y todo. Y mi proyecto, mi idea, mi plan es ese día hacer la toma espiritual, porque en Guadalajara el viernes quien va a hacer la presentación de su libro y va a comentar va a ser el cardenal Sandoval. Él va a estar ahí comentando, y entonces la idea es traernos al cardenal Sandoval a celebrar una misa, digamos, a las 12 del mediodía. Después hacemos la procesión a la 1 y terminamos 1:30 con la toma espiritual así de Zamora, donde convoquemos a todos los varones que salen a marchar cada Viernes Santo en la procesión del silencio, y que salga todo el pueblo, ¿no? Al final de cuentas. Pues ya comemos con el cardenal, y a las 4:30 tenemos la conferencia con Cristian, de 4 a 6 si quieren. O sea, tener una jornada completa donde juntemos todo esto que les he dicho, es decir, la parte de la formación, pero además del activismo y del desafío, ¿no? O sea, al final de cuentas, porque si nosotros no tomamos en nuestras riendas, en nuestras manos las riendas de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestro país, ¿quién lo va a hacer? Ya sabemos quién lo hizo. O sea, ya vimos quién tomó las riendas y a dónde nos está llevando. Ahora necesitamos arrebatar esas riendas, ¿no? Entonces yo vengo a plantearles esto para que ustedes lo tomen como un reto, un desafío. Es una fecha sugerida, o sea, no tiene que ser a fuerza. Sí, sería ideal tanto para que Cristian le toque ver ese acontecimiento histórico, porque él es un admirador de la gesta cristera, pero también pues para aprovechar la presencia del cardenal y todos, al final de cuentas hacerlo como un paquete completo. Pero si no pudiera ser el mismo día, pues están las dos propuestas: traer a Cristian a las conferencias o a la conferencia y hacer la toma espiritual, ¿no? O sea, yo les sugiero esa fecha, o sea, pero si es para después, lo hacemos después, no importa, ¿no? O si ustedes tienen una fecha que digan, no, es que para Zamora esta fecha es importante por X, pues ese día, o sea, yo sugiero ese día, que es sábado además, ¿no? Y es el día de la Virgen, o sea como sábado. Podemos rezar en la procesión con el Santísimo, pues se reza el rosario y, o sea, se puede hacer todo junto, ¿no? Sí va a ser un acto pues muy desafiante, obviamente, o sea, quizá espiritualmente el más desafiante desde la época cristera. Y qué bueno, ¿no? Digo, qué bueno que nosotros podamos quizá ser quienes lo llevemos a la práctica, porque es una bendición. Esta era lo que yo quería presentarles. Espero que les haya servido lo que comentamos, que les haya quedado claro la naturaleza del enemigo, cómo piensa, dónde se inspira, y que nosotros tenemos que apoyarnos de lo mejor que tenemos. Una es nuestra religión, evidentemente; otra es nuestra historia como pueblo, y otra es nuestra esencia y lo mejor que hemos tenido como mexicanos. Es decir, ellos, así como López Obrador se inspira en lo peor que hemos tenido, porque esa es la realidad, nosotros nos tenemos que inspirar en lo mejor que hemos tenido. Esa es parte de la labor que estamos haciendo en esta otra área que tenemos, que se llama Orgullo e Identidad Nacional Mexicana. Es rescatar la memoria de estos personajes que nos inspiran como católicos para ser mejores, para defender nuestro país, para saber que tenemos un buen futuro si tomamos como referencia a esto que tuvimos en el pasado. Si a alguien le interesa, traemos algunas cosas a la venta que les puede ser útiles. Ustedes saben, o no sé si sepan, que estamos haciendo 3 cosas básicamente. Estamos difundiendo y haciendo este activismo político a través de
el análisis político, histórico, etcétera, a través de una publicación. Traemos algunos ejemplares impresos que vamos a poner aquí a la venta. Si les interesan, pues están en 20 pesos el ejemplar, para que si quieren llevarse. Estamos produciendo una pasta dental sin flúor, 100% natural, que también es importante porque parte de lo que nos ha perjudicado mucho ha sido pues todo el veneno que nos estamos llevando y que nos llevamos a nuestras casas. Y la tercera parte es esta parte, ¿no?, de rescatar los personajes de la historia de nuestro país. Traemos algo que a lo mejor yo creo que les puede ser de utilidad y cuando menos les va a resultar curioso. Hicimos originalmente iban a ser unos cuadros de personajes de la historia con su biografía, diseños nuestros originales que hicimos, con la idea de que sean cuadros y los puedan pegar en sus paredes. Y después se nos ocurrió, Gustavo tuvo la brillante idea de que podían utilizarse como manteles de mesa. Ya a mí la verdad es que no se me habían ocurrido. Entonces les voy a mostrar algunos y si les interesa, pues aquí los tenemos también, ¿no? Tampoco no estaban hermosos. Miren. Estos son pues personajes, ¿no?, que hemos tenido. La idea es que pues, a la hora que están comiendo con sus hijos, sus nietos o lo que sea, pues ahí los tienen. Son a prueba de agua y de niños y de rayones y de todo. Y pueden estar leyendo lo que están en lo que están comiendo, ¿no? Tenemos un montón de personajes. Miren, yo creo que les va a gustar. De Iturbide. Lo tenemos por ejemplo. O sea, son personajes que seguramente ustedes dicen, pues yo no ni sabía que existían, pero son fundamentales para la historia de nuestro país, todos. Y los une pues una cuestión importante, que es que casi nadie los conoce. Esta es una de las que a mí más me gustan, porque es la historia de la primera médico que hubo en México. Y es una historia heroica, realmente, ¿no? También. Entonces, bueno, aquí hay pues muchos personajes de la época novohispana. Juan Ruiz de Alarcón, de Taxco Guerrero, uno de los grandes de nuestra historia. Y ahí tenemos a Sor Juana y tenemos varios. Así que si a alguien les interesa, los estamos ofreciendo en 50 pesos estos. Las pastas están en 50 y las revistas están en 20. Si alguien quiere, pues ahí las tenemos. Y si quieren, si tienen tiempo y tienen dudas, preguntas, lo que sea, adelante, con mucho gusto. Yo no sé, a mí lo que me queda una duda es si Dios está permitiendo todo esto por la escatológica. Bueno, todo el mal sucede porque Dios lo permite, ¿no? No significa que le guste, ni mucho menos, lo permite. El demonio no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Entonces, pues siempre debe de haber una razón, evidentemente. La guerra cristera, sin la guerra cristera no hubiera habido mártires y no tendríamos muchos beneficios espirituales. O sea, uno a veces no entiende en el momento cuando suceden las cosas. Por ejemplo, simplemente para redondear esto, a lo mejor la guerra cristiana, uno de sus frutos fue presente en la de los mártires, para que esa sangre de los mártires permitiera, por ejemplo, ¿no?, que en las tierras de los Altos, aquí en Guadalajara, lo que sea, se generara tal cantidad de vocaciones, porque era lo que iba a sostener la iglesia en estos momentos. O sea, cosas que a lo mejor en ese momento la gente simplemente no lo entendía, ¿no? Y nosotros a distancia a lo mejor podemos verlo. ¿Por qué está sucediendo ahorita esto? Ahorita nosotros quizás no podemos identificar muy bien, ¿no? A lo mejor después, si hay un futuro, que pues quien esté y quien lo viva, pues a lo mejor va a tener una idea clara que nosotros ahorita no la tenemos. Las persecuciones de los cristianos de los primeros tiempos, de los primeros años, de los primeros siglos, seguramente ellos tampoco lo entendían por qué Dios permitía eso, si parecería contrario a lo que Dios quería, ¿no? Pero esa sangre de esos mártires pues fue la que alimentó toda la iglesia después. O sea, todo es por una razón y Dios lo permite por algo, aunque aunque sea algo malo en el momento, un acto como tal, Dios siempre saca algo bueno y siempre es para bien y para el cumplimiento pleno de su plan de salvación, ¿no? Entonces, ¿por qué está pasando esto ahorita? Pues no sabemos, pero esperemos que, así como están pasando cosas terribles, pues esperemos que los frutos sean en compensación, pues buenos. Pero yo he visto
conversiones de gente, o sea, increíbles que no se hubieran visto en tiempos normales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí para mí esa es una fuente de decir, bueno, esto no hubiera sucedido de otra forma, ¿no? Pero bueno, pues hay que ponernos en manos de Dios. Yo les agradezco su tiempo, su atención y que hubieran estado todos despiertos, ¿no? O sea, de eso sí es, de verdad se los agradezco, porque a veces a esta hora y con el calorcito y lo que sea, pues, pero les agradezco de verdad su atención, que me hayan invitado. Estamos a sus órdenes. Tenemos 3 páginas de internet también, la de la cuestión política, la de los personajes de la historia, la de la pasta que tiene cosas de salud,